Buen día hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo estudio referente a las dudas bíblicas. En esta ocasión vamos a tratar de responder a la pregunta ¿por qué la teocracia no es correcta hoy en día? Quizás alguno de ustedes ya sepa lo que es teocracia, otros tal vez no. Así que antes de comenzar con nuestro estudio, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu Santo nos pueda acompañar y nos pueda dirigir en nuestro estudio. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad nueva que nos das de abrir tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que por favor puedas bendecir nuestro estudio de este día, que podamos comprender, Señor, si la teocracia hoy en día es viable para una nación. Acompáñanos en nuestro estudio, danos entendimiento. A todos los hermanos que están mirando este estudio, también te ruego por ellos, que les bendigas y les guardes y que nos puedas enseñar a todos, Padre, tu santa palabra. Quédate en nuestros corazones. Te lo pedimos todo esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar en materia, antes de comenzar a tratar de entender esta pregunta y sobre todo de darle una respuesta, primeramente necesitamos comprender, sobre todo para aquellos que no saben el significado, de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Si consultamos la RAE o Real Academia Española, vamos a encontrar que la teocracia, la definición que se le da es la de un gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes que tuviesen reyes. Es decir, Dios es el que está dirigiendo directamente a la nación. Es decir, Dios es el que está guiando directamente al pueblo. Pero veamos otra definición de la misma RAE, porque tiene dos. Dice que es una forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directamente o indirectamente por un poder religioso, es decir, una iglesia, como una casta sacerdotal o un monarca. Teniendo estos dos conceptos en mente, si nosotros, por ejemplo, vamos a la Escritura, podemos ver cómo claramente el gobierno que tenía Israel era un gobierno basado en la teocracia. Dios era el rey y el pueblo, en este caso, los súbditos, o en este caso, pues el pueblo de Dios. Éxodo 3, versos 7 al 12, nosotros podemos ver que claramente Dios, siendo el rey de su pueblo, los quería liberar de otra nación. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, noten, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Noten lo que he puesto en color negro. Claramente se ve que Dios estaba luchando por su pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Aquí queda en evidencia que Dios iba a luchar por su pueblo. Por tanto, podemos ver que esa teocracia o esa forma de gobierno era la que Dios quería emplear en su pueblo, Él siendo el que iba a dictar las leyes y las iba a aplicar, y siendo el pueblo quien las iba a ejecutar. Ahora, ¿cómo era la teocracia en el antiguo Israel? ¿Dónde podemos ver ese tipo de gobierno? Si nosotros, por ejemplo, leemos Números capítulo 15, versos 32 al 36, vamos a ver algunos ejemplos. Dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo la leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Noten, hasta este momento, ni siquiera Moisés y Aarón dijeron alguna palabra en contra de esta persona. ¿A quién iban a consultar? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba a dictar el juicio. Verso 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon con piedras, y murió como Jehová mandó a Moisés. Noten que aquí la orden la está dando Dios, no la está dando Moisés,
Aunque Moisés podríamos verlo como un representante de Dios, pero Dios era el que estaba dictando los juicios. Él es el que decidía si alguien vivía o moría, porque las leyes Dios las había dado y el pueblo tenía que obedecer esas leyes. Josué capítulo 7 versos 11 y 13 y el verso 15, también aquí podemos ver algo semejante. Dice, Israel ha pecado, aquí está hablando Dios, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Ya no seré más con vosotros, al menos que destruyáis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. En el verso 15 vemos que hubo un hombre que tomó una prenda, un manto babilónico y me parece que un lingote de oro y los escondió. En parte le robó a Dios, desobedeció el mandamiento de no tomar nada y mintió. Entonces ahí había varios pecados que había cometido esta persona. Entonces en el verso 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado a fuego. Aquí lo sigue diciendo Dios, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Nosotros sabemos que el final de esta persona es que también fue apedreado, y una vez que fue apedreado él, pues le prendieron fuego, fue quemado. Ahora, Levíticos 24, 11 al 14 se nos da otro ejemplo. Dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Jehová, y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Noten, Jehová era el rey, él era el que dictaba esas sentencias. No era Moisés, no era Aarón, era Jehová. ¿Por qué? Porque esta forma de gobierno es donde Dios está dirigiendo a la nación. Dios es su rey. El verso 13 nos dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrélo toda la congregación. Nuevamente tenemos en evidencia cómo era la teocracia en ese momento. Dios era el que estaba dictando esos juicios, no era el pueblo. Ahora Hechos 13, verso 20, nos dice que después de esto, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora aquí tenemos una lista de esos jueces que estaban juzgando a Israel. Ellos no eran reyes, Dios era el rey y Dios a través de ellos es como ejecutaba los juicios. Por eso es que Dios levantaba a estos hombres y los enviaba a la guerra, o si alguien estaba transgrediendo la ley de Dios, como se ve en los casos que leímos de Números, Josué y Levíticos, vemos cómo esperaban estos, qué es lo que se tenía que hacer, y Dios ya que les decía lo que se tenía que hacer, ellos lo ejecutaban. Tenemos una larga lista: Moisés, Josué, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí, Samuel, todos estos jueces del pueblo de Dios. Dios los levantaba, Dios los escogía y estos hacían la voluntad de Dios. Aunque sabemos que en las historias que nos son relatadas en el libro de Jueces, algunos pues llegaron a tropezar, pero en su momento, cuando Dios los levantó para que hicieran su voluntad, estos obedecieron. Y nosotros podemos ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Josué 1 del 1 al 3 nos dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí vemos cómo Dios está escogiendo precisamente a Josué para que desempeñe esta labor, pero es Dios el que está dando las órdenes. Jueces capítulo 3 versos del 9 al 11, también podemos ver un ejemplo de esto, de esta teocracia. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová fue sobre él. Y juzgó Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia,
y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dios les levantaba a estos hombres para que precisamente liberaran al pueblo de Israel de sus enemigos, porque el pueblo pecaba y Dios se apartaba de ellos, entonces las naciones aprovechaban y atacaban al pueblo. Y el pueblo clamaba a Dios, Dios les levantaba un juez y los libraba. Ese era prácticamente lo que nosotros podemos ver en el libro de Jueces. Otro ejemplo también de Jueces, un ejemplo que nosotros conocemos muy bien y sobre todo de la escritura, es alguien que por las obras que hizo pues es muy famoso, que es Sansón. Dice, y el ángel de Jehová apareció a esta mujer y le dijo, porque he aquí que concebirás, aquí hice algunos cortes en los pasajes para que no fuera tan largo. Dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hasta que llegamos a Samuel, porque recuerden que leímos en Hechos capítulo 13 que Dios les dio jueces hasta Samuel. Entonces, primera de Samuel capítulo 8 versos 4 y 7, aquí vamos a ver cómo el pueblo le pide rey a Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Ya no querían que Dios los juzgara, ahora querían un rey que los juzgara, como tienen todas las naciones. Pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, Note lo que va a decir Dios aquí. Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Noten esa expresión. Cuando Dios dice para que no reines sobre ellos, es porque Dios era el rey. Él estaba reinando en Israel, pero el pueblo ya no quiso que Dios fuera su rey. Quería deshacer esa teocracia que Dios había establecido con su pueblo. Ya no querían esa teocracia, querían que una persona los juzgara. Y es aquí donde vemos que entran los reyes. Primera de Samuel capítulo 9 versos 15 al 16 nos habla del primer rey. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí. Primera de Samuel 16, verso 11 al 13, podemos ver al segundo rey de Israel. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, el cual era rubio, y de hermoso parecer, y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí es donde vemos al segundo rey que iba a tener Israel. Y nosotros vemos que Saúl, al desobedecer a Dios, fue que se escogió a David. Primera de Samuel capítulo 15 versos 26 al 29 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y también el poderoso de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque él no es hombre para que se arrepienta. Es aquí donde nosotros vemos que Dios por esa razón elige a David. Y finalmente tenemos al tercer rey de Israel cuando todo el pueblo era unificado, cuando no eran dos naciones, porque recuerden que hubo una división después de Salomón. Primera de Reyes capítulo 1 versos 38 y 39 nos dice lo siguiente, y descendió Sadoc sacerdote y Natán profeta
y Benaia hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: Viva el rey Salomón. Aquí, mis hermanos, nosotros podemos ver cómo estos tres reyes estuvieron antes de que la nación se dividiera en los siguientes reyes. Recuerden que el pueblo se dividió en dos naciones. Del lado izquierdo tenemos a los reyes de Israel y del lado derecho tenemos a los reyes de Judá. Todos los reyes de Judá son descendientes de David, todos sin excepción. Mientras que en el caso de los reyes de Israel, ahí no todos los reyes provienen de Jeroboam, sino que Dios fue cortando la raíz de alguno de los reyes y los hijos de ellos pues ya no gobernaron, sino que Dios colocaba a otros. Pero en el caso de el trono de Judá, siempre le perteneció a todos los descendientes de David. Y quiero que noten el siguiente pasaje porque es muy importante esto. Primera de Crónicas capítulo 29 verso 23, porque es aquí donde nosotros vamos a entender que verdaderamente Dios tenía un trono aquí en la tierra y estaba en Judá. Dice: y se sentó Salomón por rey, ¿en dónde, hermanos? En el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿Qué nos da a entender esto? Que el trono de Dios permitió que David se sentara en él, y posteriormente Salomón, y después de Salomón todos los otros hijos que tuvo, en este caso David, sus descendientes. Es decir, que en Judá se encontraba el trono de Dios. Quiere decir que evidentemente Dios tenía un reino, y ese reino era un reino terrenal. Era el pueblo de Israel. Ese era su reino. Así que tenemos a David, tenemos a Salomón y a todos sus descendientes. Todos ellos estuvieron en el trono de Jehová. Y a pesar de que estaban en ese trono, quien seguía dirigiendo o cuidando de la nación era Dios, porque Dios iba guiando a los reyes, a David, a Salomón y a todos los demás en las batallas. Cuando ellos buscaban el consejo de Dios, Dios les respondía y los ayudaba, ya tal vez no directamente, pero sí a través de sus profetas. Ahora vamos a ver qué ocurrió con el último de estos reyes, con Sedequías. Segunda de Reyes capítulo 24 versos 17 al 20 nos va a hablar un poco sobre este rey. Y es importante esto porque vamos a notar cómo el reino de Dios poco a poco iba a dejar este mundo. Dice: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aquí hubo una rebelión por parte de él, sobre todo porque le hizo juramento y violó ese juramento. Segunda de Reyes capítulo 25 versos 6 al 7 nos muestra cuál fue el resultado final de este rey. Dice: y apresaron al rey Sedequías y lo trajeron al rey de Babilonia a Ribla y pronunciaron sentencia contra él y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Este fue el resultado final que tuvo Sedequías, pero en Segunda de Reyes capítulo 25, pero los versos 6 y 7, nosotros podemos ver lo que hizo Sedequías. Dice: 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. También se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, noten, había hecho un juramento en nombre de Dios. Dice: y endureció su cerviz y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Con esto sabemos nosotros los resultados de estos pecados del pueblo.
Y aquí es donde entra la profecía de Ezequiel capítulo 21 versos 25 al 27, donde vamos a ver cómo la corona de Dios fue pasando a otras naciones. Y si tú profano impío príncipe de Israel, se refiere a Sedequías, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así dice Jehová el Señor, depón la mitra, quita la corona. ¿Cuál corona? La corona de Dios, la que Dios le entregó a David y a sus descendientes. Esta ya no será la misma, se ha exaltado lo bajo y lo alto se ha humillado. Es decir, se han exaltado las naciones paganas y la nación de Dios, lo alto, se ha humillado. La derribaré, derribaré. En otras versiones dice arruina, 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 y ya no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se lo entregaré. Cuando nosotros estamos mirando estos pasajes, esas palabras de derribar, 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 hacen referencia a que iban a venir otras 4 naciones después de Israel, donde la corona iba a ser traspasada a estos reinos. Notemos, por ejemplo, Segunda de Reyes 25, 6 y 7, la parte que está en color negro. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esa corona que tenía Israel, Dios se las quitó y la pasó a Babilonia. Babilonia poseía esa corona ahora. Dios se la traspasó. ¿Por qué? Jeremías 27, 6 y 7 nos da una pequeña explicación de esto. Dice, y ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Noten cómo Dios aquí está hablando acerca de Nabucodonosor. Lo llama mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes se servirán de él. Quiero que noten que, evidentemente, se nota cómo Dios le entregó todo el poderío a Babilonia, porque esas expresiones que habla de que todas las naciones le servirán a él era lo mismo que Dios le había dicho a Israel, que si ese pueblo se mantenía con Dios y obedecía su voluntad, sus mandamientos, iba a ser la nación más exaltada de la tierra, y todas las naciones iban a servirle. De hecho, en las bendiciones y maldiciones que encontramos en el libro de Deuteronomio, podemos ver cómo menciona Dios ahí. Tus enemigos vendrán por un solo camino y por 7 saldrán huyendo. Con eso vemos cómo Judá perdió esa corona. Dios se la quita y se la entrega a Babilonia. Ahí tenemos la primera arruina o la derribaré, como vemos en Ezequiel 21. Y de hecho en Daniel capítulo 2 versos 38 al 41 podemos darnos cuenta que esta corona iba a pasar a otros reinos también. Dice, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esto se le está diciendo Daniel a Nabucodonosor. Son las mismas palabras que dijo Jeremías en el capítulo 27. Ahora en el verso 39 dice, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Con Daniel se nos da a entender que después de Babilonia vendrían otras 3 naciones más. Como dice aquí, un reino menor que él, un tercero que era el bronce y un cuarto que es el de hierro. Partiendo de esto, de acuerdo a lo que nos dice Isaías capítulo 45 versos del 1 al 3, el siguiente reino que entra aquí es Medo-Persia. Dice, así dice Jehová a su ungido, noten, su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Claramente, Ciro fue el rey de Medo-Persia, y esa corona que estaba en Babilonia
Dios la traspasa a manos de Medo-Persia, sobre todo cuando nosotros vemos que Dios levantó a Ciro para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Es evidente que todo ese poder que le había dado Babilonia ahora pasó a manos de Medo-Persia. Ahora Daniel capítulo 8 versos 20 al 21 nos hablará de los siguientes dos reinos que faltan, porque recuerden que aquí tenemos el primer derribar, tenemos el segundo que es Medo-Persia y nos falta un tercero y un cuarto. Dice, y aquel carnero que viste que tenía dos cuernos son los reyes de Media y de Persia, noten, ese es el reino en el que nos encontramos ahorita. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces el tercer derribar es el reino de Grecia, y esta corona Dios se la iba a pasar a Grecia. Y posiblemente las mismas palabras que nosotros vemos aquí cuando habla acerca de Babilonia, que es mi siervo, que Dios ha puesto a las bestias y a las personas en sus manos, a las naciones, son las mismas palabras que se tendrían que aplicar a Grecia. Así que aquí nosotros ya tenemos nuestro tercer derribaré cumplido o arruina. Ya tenemos los tres arruina, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ahora el pasaje o la profecía nos dice que eso ya no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se le entregaré. ¿Qué es lo que ya no sería más? Esa corona ya no iba a ser para otra nación. Sin embargo, iba a venir una cuarta nación donde en los días de esa cuarta nación iba a llegar aquel cuyo es el derecho y se lo entregaré. Es decir, esa corona iba a pasar a manos de alguien. ¿Y quién es el que vino en los días de Roma cuando es entregada esa corona a ese reino? Isaías 9, verso 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Para quién son todas estas palabras? Para Cristo, mis hermanos. Isaías 7, verso 14 y 15 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Finalmente en Lucas tenemos el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Y sobre todo se nos dice que Él va a ser el que recibirá la corona. Lucas 1, 31 al 33 dice, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Noten, ¿qué se le va a dar a Cristo? El trono de David su padre. ¿Y en cuál trono se sentó David? En el trono de Jehová. Ahí están las conexiones, mis hermanos, de estos pasajes. Dice el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Es decir, Cristo también va a tener su reino. Así que Jesús, en lugar de que esa corona se quedara en Roma, esa corona se le entregará a Jesús. Jesús se quedará con esa corona. Y como dice la profecía, ya no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se le entregaré. Es Cristo quien recibe en este caso la corona y el trono, y es Cristo quien tomará una decisión en los días del cuarto reino. ¿Y cuál es esa decisión? De acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 18, verso 36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Es decir, que Cristo tomó la decisión de que ya no habrá más reino terrenal, en el que Dios vaya a hablar a través de esa nación para ejecutar los juicios de su ley. Es decir, no hay ninguna nación sobre la tierra que deba de decir o que deba de tener una forma de gobierno basado en una teocracia, y de que el gobierno sea el que se encargue de hacer cumplir, en este caso, los mandamientos de Dios. Es decir, pongamos un ejemplo, que si alguien está violando el sábado, que el gobierno venga, aprese a ese hombre y lo ejecute solo por violar ese mandamiento. Eso ya no existe, ya no debe de existir, ni siquiera por los otros 9 mandamientos. No debe de encargarse el gobierno, o no debe un gobierno atribuirse que Dios le está hablando y que se está basando en una teocracia, porque el reino de Dios ya no es de este mundo.
Dios quitó su reino de la tierra. Lucas capítulo 22 versos 29 al 30, todos estos pasajes que vamos a leer a continuación nos van a dar a entender esto que estoy mencionando, que el reino de Cristo no es de este mundo ya. Su pueblo está aquí, pero su pueblo es peregrino en esta tierra. Nos pasa igual que como Israel. Israel no tenía una tierra, pero Dios se la dio, la tierra prometida. Ahora la tierra prometida para nosotros no está aquí, no está en este mundo, está en el cielo. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo estos puntos. Dice el verso 29, dice, yo pues os asigno un reino, noten, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay un reino que le fue asignado a Cristo, y ese reino le fue asignado al pueblo de Dios, o en este caso a los discípulos, como está siendo mencionado ahí. Pero de acuerdo a lo que dice Juan, ese reino no es de este mundo, no es de esta tierra, está en otro lugar, pero no está aquí. Y es en ese lugar donde, como aquí se lo está diciendo a los apóstoles, es ese reino en el que los apóstoles se van a sentar y a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora Mateo capítulo 19 verso 28 nos va a ayudar a entender eso. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Queda entender esta cita, que existe un trono, hermanos. ¿Un trono dónde? En el cielo, que es el trono de la gloria, que es el trono del reino de Dios. Y ese trono no es de este mundo, ese trono está en el cielo. Y a ese reino es al que se refiere Cristo. Y ese es el único reino que está con la forma de gobierno de una teocracia. Aquí en la tierra, ninguna nación debe de atribuirse esa forma de gobierno, decir que es un gobierno en teocracia, porque Dios ya no está respaldando esa forma de gobierno. Es decir, que ya el gobierno no debe de intervenir en este caso en el que el pueblo cumpla la ley de Dios o no, y en caso de que no la cumpla, pues ejecutarlos. Eso ya no lo debe de hacer, ni siquiera una iglesia. Una iglesia tampoco debe de atribuirse ese poder y de utilizar al gobierno para hacer que el pueblo obedezca sus mandamientos. Eso ya no existe, mis hermanos, porque el reino de Dios ya no es de este mundo. Lucas capítulo 19, verso 12 nos lo explica claramente en esta parábola. Dijo pues, un hombre noble, haciendo referencia a Cristo, partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. ¿A dónde se fue Cristo cuando murió? Se fue al cielo, mis hermanos. Él resucitó y fue al cielo a presentarse delante del Padre, y el Padre le dio un reino a Cristo. Ese reino es en el que Cristo quiere que nosotros vivamos. Mateo capítulo 25 versos 31 y 32, aquí nuevamente se habla de ese reino. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese reino de gloria, o cuando dice el pasaje, cuando venga en su gloria, se refiere al reino de Dios, al que está hablando la parábola en Lucas 19:12, cuando Cristo partió lejos para tomar para sí un reino en el que podamos vivir nosotros. Y ese reino le fue entregado, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 11, 15, 18, el 22 de octubre de 1844. Es ahí cuando suena la séptima trompeta, y es ahí cuando Cristo recibe los reinos de este mundo. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Los reinos de este mundo ya son de Cristo, y fueron a partir del 22 de octubre. Ahí fue donde Dios le entrega estos reinos a Cristo. Por eso es que también leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a pesar de que el reino de Cristo no es de este mundo, no es de la tierra, sino que su reino está ahí arriba en los cielos, Él va a comandar a todas estas naciones que están aquí. De hecho, Él va a destruir a las naciones. Por eso es que tenemos el sueño también de Daniel.
o más bien el de Nabucodonosor, cuando habla acerca de la estatua, esa roca grande que es cortada no por mano humana y que destruye a todos los elementos, simboliza el reino de Dios, que va a destruir a todas las naciones de la tierra y se va a establecer ahora sí el reino de Dios, la teocracia nuevamente. Daniel capítulo 7, verso 27. Esto está en conexión con Apocalipsis 11. Dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí nuevamente encontramos esos detalles. Ahora en Hebreos 11, verso 13, es lo que yo les comentaba hace un momento, de que todos nosotros estamos en esta tierra como peregrinos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué nos da a entender esta parte? Que realmente estamos cumpliendo la misma historia del Israel antiguo. El Israel, en este caso, si lo quisiéramos ver desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todos sus descendientes, todos ellos eran peregrinos y extranjeros en la tierra, pero cuando Dios les da la tierra prometida, esa extensión de tierra ya era de ellos. Digamos que eso está simbolizando ahora en nuestro tiempo a la iglesia y al reino de Dios que está en el cielo, a esa tierra prometida. Por eso es que nosotros somos todavía extranjeros y peregrinos hasta que Cristo no venga en su gloria, en el trono de su gloria, es que por fin vamos a pertenecer a ese reino. Pero en esta tierra, ninguna nación debe de pensar que su forma de gobierno debe de ser una teocracia. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que su reino no es de este mundo. Entonces ninguna nación debería de decir que quiere hacer una teocracia o quiere tomar esa forma de gobierno, porque simplemente Dios no la va a respaldar. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, noten, está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Por qué no está aquí en la tierra? Porque ninguna nación de esta tierra representa el reino de Cristo. La única nación o el único reino de Cristo está en los cielos y es allá donde se encuentra nuestra ciudadanía. Por eso es que, dice Hebreos, somos solamente extranjeros y peregrinos en esta tierra. A cualquier nación a la que vayamos, a cualquiera de estos lugares, ninguno de estos representa al reino de Dios. El verdadero reino de Dios se encuentra en el cielo. Y allá es donde está nuestra ciudadanía. Allá nosotros pertenecemos. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Esperando, como dice aquí, al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:19 es por esta razón que este tema debe de ser entendido correctamente. Porque puede ser que haya naciones o se levante alguna nación diciendo que Dios habla a través de ella y que ésta debe de ejecutar los juicios de Dios. Debe de hacer que los hombres que transgreden la ley de Dios sean muertos. Pero Romanos 12:19 no nos dice esto. Dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, que ninguna nación, ni ninguna persona, ni ninguna iglesia debe de tomar en sus manos la venganza o de decir que va a vengar a Dios, en el sentido de que quiera llegar a hacerle daño a su prójimo porque su prójimo ha violado algún mandamiento. Esto, mis hermanos, va contra lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí, Él es el que pagará, Él es el que dará la venganza. A su debido tiempo, el Señor aplicará el juicio sobre aquella persona que está desobedeciendo, pero a nosotros, o algún reino, alguna nación, o alguna iglesia, no le compete esto. Ninguna de estas debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que dará el justo pago a cada uno, pero solo Dios, no nosotros. Hebreos 4:16, aquí simplemente para hacer esa pequeña comparación, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Este pasaje nos dice que hay un trono de la gracia, ¿cierto? Y si hay un trono, tiene que haber un reino. Y es que realmente hay un reino aquí en la tierra, pero no es el reino de la gloria, es el reino de la gracia, como dice aquí, en el cual nosotros podemos acceder a la misericordia de Dios, pedir perdón por nuestros pecados y hacer su voluntad. Ese es el reino que ahorita se encuentra entre nosotros. El reino de la gracia es un reino espiritual, no es un reino literal. Pero el reino de la gloria, el reino de Cristo, ese sí va a ser un reino literal, donde Cristo va a ser nuestro rey y nosotros vamos a ser ciudadanos de ese reino. Finalmente, para terminar con nuestro tema y dar respuesta a la pregunta del inicio, Mateo capítulo 26 versos 26 al 29 nos dice lo siguiente: y mientras comían, Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo, noten lo que dice el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con esto Cristo dejó en claro también que su reino ya no iba a ser de este mundo, su reino iba a estar en el cielo, ese lugar que Él estaba preparando para los que le aman. En conclusión, y dando respuesta a la pregunta de este estudio, ¿por qué hoy en día la teocracia no es correcta? Porque simplemente Dios ya quitó su reino de este mundo. Ninguna nación debería de tener esta forma de gobierno de cierta manera. Es decir, atribuirse de que Dios está hablando a través de ella para ejecutar sus juicios y estar, en este caso, destruyendo a aquellos que están violando los mandamientos, porque ya vimos que de Dios es la venganza y Él dará el pago a cada persona. Es Dios que se encargará de esto. No será un gobierno, no será una iglesia o no será una persona que crea que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque Dios aquí claramente nos está enseñando que su reino ya no es de este mundo. La teocracia, Dios la terminó cuando Cristo vino. A Cristo se le entregó la corona de David y esta, Cristo ya no la dejó aquí, no se la dejó a ninguna nación, ni a ninguna iglesia o algún pueblo. Ese reino ya es un reino que Dios tiene en el cielo y es ese reino que después de esos 1000 años de los que habla Apocalipsis 20, es el que será instituido aquí en la tierra. Ese reino de teocracia, nuevamente, donde Dios será nuestro rey y nosotros vamos a ser sus súbditos. Vamos a ser los ciudadanos de ese reino eterno. Así que mis hermanos, que este estudio sea de gran bendición y que podamos aprender que realmente la teocracia ya no debería de formar parte de ningún gobierno, ni que ninguna iglesia se atribuya ese pensamiento de que pueda, en este caso, tratar de destruir a las personas que no se sometan a su voluntad, porque esto no viene de parte de Dios. Por eso es que Dios en la Escritura nos advierte contra la ramera, que ésta va a utilizar, ahora sí que la religión va a utilizar al gobierno para estar destruyendo a aquellos que no quieran someterse a sus dogmas, a sus doctrinas falsas. Y esto debería de ser una enseñanza para nosotros, para que podamos entender que realmente este tipo de obras no provienen de Dios, porque Dios será el que, como lo he mencionado en varias ocasiones, Él es el que dará la venganza, Él dará el pago. Así que nosotros simplemente tenemos que esperar a que Dios obre. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.